Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos acá con un invitado muy especial, nuestra compañera Angie, que la verdad, ella es una de muchas personas que ha sumado de manera silenciosa en el pro de Barbosa. Entonces el día de hoy la queríamos invitar y como que nos cuente un poquito de su experiencia, su historia, su recorrido, sus luchas, sus llantos, ¿sí me entiende? Todo lo que implica muchas veces como colocarse la 10 por alguna causa en el municipio, ¿cierto? Entonces, Angie, antes de que sigamos, ¿quién es Angie? Eh, a ver, yo me llamo Angie, como le estaban diciendo. Eh, pues yo toda la vida he vivido acá en Barbosa. eh, Más o menos como que ando como en esta sintonía, así como de hacer como algo, porque por si uno tiene una vida como muy lineal, por decirlo así, uno existe y ya, a mi parecer. Como que 4 años. Yo creo que llevo 4 años montando y ya Montando desde ahí que, es que, entonces eso, denos una contextualización. ah, Mejor dicho, ¿cuál fue esta causa? Que pues la verdad, como prácticamente lo que nos cita acá, ¿cuál fue esta causa que vos abanderaste y que aún creo que abanderas? Y como, ¿cuál ha sido toda esa lucha? bueno, yo llevo 4 años montando skate. Desde ahí empezó, digamos que como todo y como todas esas cosas de hacer algo. Eh, yo siento como que a veces como que las personas tenemos la sensación como de hacer cosas, o desde el colegio se da como eso de uno tener como el liderazgo, pero muchas veces uno no sabe como por dónde empezar y así, entonces digamos que el skate fue una puerta a muchas cosas, diría que demasiadas. Hablando de cómo empezar, ¿cómo empezaste vos en todo eso? O sea, ¿por qué empezaste a montar? Porque yo lo entiendo como, o sea, el skate, cuando a mí me dicen skate, yo me imagino la patineta, ¿cierto? La Uh-huh. tabla. Pero skate también significa patines, pues, Sí. y rollerblades. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es toda esa mierda? ¿Cómo es todo ese mundo de toda esa gente que hace deportes en cositas de dos ruedas? Pues en cositas de ruedas. Bueno, Relájate, yo marica, esto no es Teleantioquia, eso es internet. Puedes hacer chistes, puedes ser irreverente, puedes decir hijo de putazos, acá no se vipean. no, sí, solo que es que eso da pena. Eh, a ver, yo empecé a montar este, como le dije, hace tanto tiempo. Digamos que, a ver, el gusto empezó, yo creo que yo veía como que a los pelados mucho montar en pandemia en la Santa Mónica y yo vivo cerca de ese lugar, entonces como que uno pasaba, pero en ese entonces pues yo como que parchaba con gente muy diferente, entonces como que no tenía un acercamiento a ese deporte ni sabía como mucho de eso. Entonces ya como que a mí me empezaron a gustar como otras cosas. Me acuerdo que por ese entonces vi una película de skate que se llama Miss 90. Entonces como que uno como que se metía en la película y en el rollo de uno, qué rico uno aprender a montar eso, pero pues en el momento no tenía quien me enseñara. Ya por esos lados conocí al Y, Faro. y en ese tiempo era patineta, No, todavía no. o era skate de patines. No, yo desde chiquita monto patines. Es que yo siento que casi todas las personas hemos tenido acercamiento a los patines desde Sí. chiquito. A mí me tocó en la cancha, en el Inder, cuando prestaban, había como un banco del deporte que prestaban Ujú. esos pecuecudos. Y ya yo me los ponía y ya una vez me dieron unos patines y yo desde chiquita sí he sido como vulgarmente le dicen, pero no me parece que está bien machorra. Entonces yo me saltaba a los policías y yo era así, toda ranger. Y ya después fue que conocí la patineta, que ahí conocí a Alejandro. Él me enseñó a montar y eso fue después de pandemia. Entonces nos quedamos acá en el parque como hasta las 12, hasta que era el toque de queda. Y era monte y monte. Yo no tenía tabla. Y un chico que se llama Cristian Mesa tenía una tabla, pero no lo utilizaba. Entonces él me la prestó y yo ya salía todos los días con esa goma de montar De aprender algo patineta. nuevo. Sí, pero yo siento que eso también era como, al principio no era como, ay, ¿será que sí monto o no monto? Pues, ¿Por qué? eh,
sino que yo siento que a veces como que uno estamos en Barbosa, un pueblo chiquito Sí, donde todo el mundo habla de todo el mundo y todo el mundo señala a todo el mundo. donde la gente picha y goza, pero sí. Y de por sí a veces Pero pues vos, eso también pasa en las ciudades, ¿no? pero digamos que yo sí, o sea, digamos que en este mundo uno que ya ha podido recorrer un poco en la ciudad, este deporte es más diferente. Pues digamos que la cultura de esto es más diferente. Yo siento que en todo nosotros estamos atrasados, pues Barbosa. Sí, Entonces, digamos como que al principio uno se la pensaba y así. Y ya después empecé a montar, me empezó a ir te cogiste más bien. confianza. Sí, a mí me gustaba mucho y yo sentí que me empezó a ir bien, entonces ya de una yo empecé a coger la tabla. Eh, a ver, ¿qué más sigue? Y cómo pasó de ser como algo que hacemos de parche, de vamos a montar al parque, si me entienden, en pandemia, como por hacer un deporte o una actividad, o incluso muchas veces solo por parchar, a como a los bazares, a los eventos, porque pues la verdad yo admiro mucho la gente que intenta hacer algo desde cero en Barbosa, porque si nosotros estamos atrasados en muchas cosas, si nunca empezamos a caminar, nunca nos vamos a desatrasar. Entonces yo siento que mucha gente, tanto en los deportes como en la empresa privada y como un montón de cosas, como que se van para Medellín. Y dicen como mejor me pego a un proceso que ya existe, a empezar algo desde cero acá en Barbosa, porque es difícil, porque es muy... Pero ustedes como que se tomaron esa labor, ¿sí? Miren, se Uh -huh. colocaron la 10 en eso de como listo, entonces vamos a hacerlo desde cero. No hay quién, entonces nosotros somos quién. ¿Cómo surgió ese deseo por hacerlo? Yo siento que para mí el skate fue como abrirme a un mundo muy diferente, porque pues para mí el skate no es solo montar tabla. Pues a mí el skate me enseñó como a mirar la vida de una manera más diferente y también me abrió como muchas cosas más a mi vida. Digamos que el emprendimiento que yo tengo en este momento es relacionado como al skate, fue como gracias a todas esas cosas que yo vi en el skate que me gustaron. Eh, no sé, yo siento que a veces la forma de ver la vida, la forma de pensarla, de imaginársela, pues para mí ese es el skate. Yo lo entiendo porque a mí me pasa con las artes marciales. ¿Sí me entiendes? Como que en cierta medida la actividad física que uno hace para ser bueno en ella requiere como tener cierta filosofía. Y después uno poco a poco sin querer como que va transfiriendo esa filosofía A la vida. a la vida. Uh -huh. Entonces, y también digamos que como hacer esas, yo digo que a veces como practicar cualquier deporte y como vos decir como, bueno, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y voy a ser una de las mejores, bueno, como que eso significa como vos superarte cada día más. Y una pregunta, ¿cómo empezó como la organización grupal? Porque, o sea, yo sé que montar un evento no es fácil. Sino que ¿Cómo empezó la organización grupal de listo? Vamos a hacer estas actividades de posicionamiento para el grupo de skate en Barbosa. cuando yo llegué pues como digamos al parche, ya en ese entonces Alejandro ya iba como en esa labor como de hacer eventos y cuando yo lo conocí a él, ya pues conocí un poco más de eso, inclusive yo le pregunté a él que el por qué hacía eso, si él no montaba tabla, pues como el por qué quería hacer algo como por una comunidad de la cual él no No. practicaba ese deporte, porque es muy extraño que suceda esas cosas. Ujú. Entonces, desde ahí empezó como, pues es que se necesitan esos espacios acá en Barbosa, hay mucho potencial. Entonces él ya lleva como ese proceso con esos eventos y ya yo quise pues como meterme en eso. Entonces ya digamos que toda esa parte, digamos como de crear eventos, del saber que tú tienes que hacer cartas para pedir permiso, porque digamos que inclusive el hacer, digamos que esas cosas que son bien para la comunidad son tesas, son Sí, difíciles acá y me parece algo muy coherente, porque pues digamos que uno estando en esa lucha a veces eso hace que uno se canse. Entonces ya digamos que gracias a él fue que aprendí como todo ese proceso de cómo hacer de un escribir un evento. oficio, solicitar el Uh -huh. espacio, hacer la notificación a la policía. Entonces como que ahí aprendí a hacer eso ya, digamos que en sí cuando yo me empecé, digamos que más a acuñar a eso, fue la vez que hicimos ese evento en la cancha, ese que En fue el Inder. grande. Entonces que, digamos que ahí uno se da la oportunidad como de, digamos que el hecho de traer también deportistas que sean de otros lados le da como una vista más grande a la gente, porque pues uno ve a la gente y uno es como, ¡ah!
parce, uno puede montar así, o esas peladitas montando patines así, o ese tipo de música, o los bazares, y son espacios que realmente hacen mucha falta acá, porque vos acá no tenés oferta cultural como lo tenés en Medellín. Entonces digamos que esos también son espacios para, eh, como para distraerte como joven, y es algo como a lo que le apuntan mucho acá a Barbosa, como que los jóvenes no se pierdan en ciertas cosas, pero también está como esa falta de apoyo a esas cosas. O sea, el Eh, deseo de que los jóvenes no se pierdan en las drogas, pero cero acciones para que los jóvenes sí, no se pierdan en las pues drogas. es que yo digo que todos acá en algún momento yo creo que hemos llegado a interactuar con los deportes que hay acá, Sí, ¿qué es que Barbosa? yo vengo de allá, Fútbol, pues literalmente yo estaba entrando allá. fútbol, baloncesto, yo entrené baloncesto, patinaje en su momento, pues con la profe Gladys, que también me parece que es muy tesa porque ella ha sido la única que ha hecho Que eso ha acá. luchado. Pero yo siento que no todos se sienten como ahí encontrados en esos deportes. Y digamos que el skate también es un deporte muy diferente, que casi no se ve acá. Entonces, ya digamos que en ese evento y entonces como en todas estas cosas uno como que va aprendiendo como la autogestión, también como, bueno, listo, a mí no me gusta mucho cómo funciona Barbosa, no me gustan muchas cosas, pero bueno, yo puedo hacer como un cambio o una acción directa mínima con estas cosas, entonces desde ahí empezamos a hacer, digamos que como el vender una boleta para conseguir unos módulos en su momento conseguimos unos módulos que se guardaban en la cancha, una vez nos robaron uno, y me acuerdo que después yo pasé por la Esmeralda y estaba sosteniendo, como en ese barranco aquí al frente de la Esmeralda, un poquito de arena. Entonces me parecía como algo muy lógico que algo que nos costó tanto a ciertas personas esté como sosteniendo un pedazo de arena, porque realmente digamos que esos son, pues no, la chimba, eso no se hace. Yo creo que es que los procesos deportivos van muy acompañados, desafortunadamente, especialmente si son del INDER, van muy acompañados de los procesos políticos. Entonces llega un nuevo alcalde y coloca un nuevo gerente del INDER que no entiende absolutamente nada de las dinámicas del INDER. Entonces es como esa necesidad de cada gerente nuevo que llega, la necesidad como de, listo, yo voy a cambiar las cosas, yo voy a hacer todo mejor, yo voy a... Y se le olvida que hay, lo mínimo que debemos hacer es tener continuidad en los procesos. Y Digamos, yo siento que en Barbosa no hay continuidad en ningún proceso. casi todos siempre se acaban en todo, hasta en el arte, o digamos que acá, por ejemplo, en su momento también quisimos como articularnos más formalmente, porque también está como esa perspectiva que se le tiene como a este deporte y las personas que lo practican, a veces es como mucho sesgo, como mucha Pero también señalación. como con justas razones, ¿sí me entiendes? Sí, yo entiendo también Pues o eso, sea, no se pero puede negar que el deporte sí, incluso es como la cultura underground y uh ese -huh. deporte hace parte de la cultura underground. Y la Sí, es cultura, que uno no va a tapar la mano con un sol, sí, la pero yo cultura siento, underground tiene drogas, no va a tomar la pues, mano con un sol. no, ¿cómo es que? ¿Cómo es que es? Uno no va a No, tapar el dedo con un... no va a tapar el sol con un Eso dedo. es. Eh, pero yo digo que también eso está como, pues, o sea, yo me he puesto como a pensar en eso, pero, ay, no, tengo pena, espere. Porque, Eh, o sea, pues no porque tienes pena, sino porque negarlo. ¿Sí me entiendes? O no, sea, no, es que yo no puedo negar esas cosas, y menos uno estando como en la lucha de eso, pues yo no puedo negar algo porque sería muy contradictorio de mi parte, sino que yo, digamos, como que he llegado al punto de pensar como en cierta parte de ellos, aún así, digamos que ciertas cosas están mal, porque es que si vos te pones a pensar, hay ciertos deportes acá que también al lado y que son la misma cosa, digamos el fútbol. si uno ve Pues a los uno que los juegan la ve, recocha, uno dándose los los cojones ve antes de... hidratándose a punta de plon, pues entonces Sí, es sí, como sí. lo mismo, pero ellos también está como en su labor y en su función como de apoyar estas cosas que Pero podrían, marica, uno pasa por un skate park, el que sea, Ciudad del Río, ay, pero sea es que la estamos zona en sur, Barbosa. sea cualquier skate park, huele a vareta. Bueno, y uno pasa muchas veces por la Santa Mónica y huele a vareta. Sí, es que yo no voy a negar eso. Entonces, Yo por eso, digamos que en cierta parte, por eso, digamos que ¿cuál, el proceso que yo llevo es apostándole a esas cosas ¿cuál crees diferentes. vos que es el siguiente paso para volverse deportivo? O si más bien dejar el intento de ser deportivo y aceptar que somos entretenimiento.
Porque, por ejemplo, a mí me pasa eso con las artes marciales. ¿Y cómo así? Técnicamente, las artes marciales son un deporte ancestral, toda la cosa, Pero es pero si que, se mete con los deportes tradicionales y como con las comisiones olímpicas y el INDER de cualquier lugar o el centro deportivo de cualquier lugar y como querer anclar eso a una administración, yo opino que le quita continuidad a las cosas, le quita valor cultural a las cosas y además de eso le quita posibilidad de crecimiento financiero a las cosas. Le coloco un ejemplo muy básico, los X Games. ¿Quién cree usted que tuvo más vistas? ¿Los Olímpicos con skate o los X Games cada año? pues es gay. ¿Cierto que sí? Los Ujú. X Games es algo privado que vende entretenimiento. Lo mismo pasa con la UFC, que fue más visual. Cualquier deporte de combate de los Olímpicos o un fin de semana, este fin de semana la UFC. La UFC. Ujú. Entonces, ese es mi punto, que yo creo que muchas veces los procesos deportivos que sirven como entretenimiento en Colombia, no solamente en Barbosa, buscan querer tener como esa legitimidad olímpica, no entendiendo que el propósito del deporte es entretener. No lo entiendo bien. O sea, yo opino que el skate no debería intentar ser oficial, no debería intentar que la alcaldía les dé un espacio, no debería intentar esas cosas, sino que debería intentar vender el underground de ese producto y lucrarse de ello. Pues yo Y la lucración de eso es realmente lo que puede generar los espacios. Entonces yo, por ejemplo, te digo, ya que montaron eventos y todas las cosas, son capaces de montar un show, vender boletería, vender bebidas, vender comidas, montar un bazar en torno al skate y que puedan vender entretenimiento. Entonces ya dejas de ser un deporte que está financiado por el Estado, sino que pasas a ser un deporte de entretenimiento y pasas a ser un servicio de entretenimiento a la sociedad. Que digamos yo que esa creo, parte, yo esa parte nunca la había como pensado. Pues no, la verdad yo siempre como que le he apostado como al hacer algo, pues como al crear espacios y ese tipo de cosas, sino que también me parece que, digamos que en Barbosa eso no me parece como tan posible y también son cosas que se necesitan. Pues digamos que yo en el proceso de formación que he llevado con los niños chiquiticos, porque si vos te pones a pensar por lo que decíamos ahorita, digamos que es un deporte que en sí está muy permeado, digamos que por el consumo uh-huh, y es por normal. la drogadicción. Pero es que eso depende también las personas Pero como sí, para que lo sí, usen. sigue con tu idea, la verdad, es un chiste. Y pues digamos como que uno nota que hay mucho talento, en Barbosa hay demasiado talento y Sí. en muchas cosas y está perdido porque no hay espacios. Entonces digamos que lo que vos decías al principio de que la mayoría de gente siempre deserta a Barbosa como para cumplir sus sueños en otro lado, cosas así. Pues yo conozco más a dos personas que salieron de acá, de Barbosa, que montaban y ya en Medellín están montados porque es que uno acá se queda y a nadie le gusta hacer, a nadie le gusta moverse, sino que se quedan A nadie le gusta siempre, empezar. sí, sino que se quedan siempre como hablando ñola y ya, y así yo creo que llevamos demasiado tiempo acá. Entonces digamos que cuando yo he estado como con las niñas, uno nota que ellas tienen como pues digamos que el talento o la pasión, como se le quiera decir, también digamos el proceso de vos decirle a la mamá como, oiga, traiga a la niña, no va a pasar eso, porque le dicen a uno como mucho lo del consumo, pero yo les muestro como un mundo más diferente, yo les digo como, pues es que el skate o el patinaje no es solo eso, vos podés crear contenido audiovisual, vos poder crear una marca, vos podés ser profesora, es que son demasiadas cosas que esto se ofrece, simplemente que acá nosotros nunca hemos tenido como la oportunidad de mirar así y también en cierta parte es por los mismos deportistas. Uh-huh. Los más deportistas que les encanta soplar vareta. Sí, es que pues también es como, Esas son las realidades. pues, Pero pues sabe que yo siento que honestamente es que cada uno busca, pues, por ejemplo, ¿cuánta gente usted en Medellín no ve esa que sí es enfocada en el deporte y vos ves que ellos van avanzando? Es que es como lo que cada quien y más se en Medellín, marica, interiorice. porque es que yo siento que en Medellín el consumo de cannabis se volvió, ¿Qué masivo? Más, ok. sí, masivo, pues muy normal. Yo siento que
En Medellín ya el estigma de que marihuanero es perezoso se perdió. Sino que es que digamos que ese tema también en Barbosa ha sido como muy señalado, porque uno desde chiquito le dice, no, vaya al morro que ya fuma un vareta. Y yo siento que a veces como el que a vos te digan tanto, tanto, tanto algo, a veces eso genera como más curiosidad de eso. Sí, Y acá no se más habla morbo. de eso. Y acá en Barbosa no se habla de eso. Y hay también muchas cosas ilógicas, digamos que referente a las drogas acá también. Como que, Ay, no. pues como un ejemplo. No, pues, no, 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 no no. quiero ser vocera de este tema. Hágale, suelta su repertorio. No, no, no quiero opinar de eso. Está bien. Hay algo que me genera mucha curiosidad con el tema del skate. Y es cómo construir un lugar para el skate y para el patinaje. ¿Y dónde? Acá. Acá, ¿dónde? Detrás del pejo. Detrás Eh, del tejo dijeron por ahí ya. por ejemplo, cuando nosotros nos quisimos como formalizar un poco más, digamos que con el tema como para que nos prestaran más atención, nosotros nos acercamos al INDER y dijimos que queríamos hacer el club y nosotros todos contentos, pero nosotros no sabíamos que detrás del club vos tenías que pagar como ciertos impuestos, tenías que tener un, Ya no. eh, bueno, en su Esa momento norma cambió un poquito. cuando nos dijeron Tenía eso, que tener un, ¿cómo se le llama contador. eso? No, Un entrenador oficial eso sí de tienen que título. tener. Tienen que tener una persona con. Luego, porque a mí me pasa con el club de MMA Barbosa, que no nos hemos podido conformar como club porque necesitamos una persona que tenga una certificación en administración deportiva. Y esa persona tiene que ser el presidente. Y el vicepresidente creo que tiene que tener la misma certificación. Y entonces vos qué llegarías a hacer ahí. Hay unos cursos online. Uh -huh. Yo no los he hecho por falta de tiempo, pero hay unos cursos online que uno puede hacer y te certifican por horas como ese conocimiento específico. Y si te certificas por horas, por eso ya puedes ser tú la presidenta del club y el vicepresidente o vicepresidenta que quiera ser. Tienen que cumplir con el mismo curso online. Es online. Tienes que conectar unas videollamadas, pues, y todas las cosas, hacer unos módulos. Y ya cuando se acaba el módulo y toda la huevonada, ya tú tienes tu cartón y con eso puedes presentarte como presidenta del club. Esa es una. Digamos que cuando nosotros hicimos eso, la misma gente allá nos decíamos como que nos conformáramos como club, pero no nos explicaron como todo ese tipo de cosas. Yo siento que hay veces que hay muchas personas de acá que están a cargo de algo que ni siquiera entienden como ese cargo. O que ni siquiera les importa, al fin de cuentas, y eso sí lo he notado mucho en todas las administraciones, es el que usted venga y me diga, yo me quiero conformar, eso es más trabajo para mí. ¿Sí? Si yo soy el funcionario del INDER, yo no lo veo como, ay, qué chimba, gente en Más Barbosa, papeleo, más sino que yo lo trabajo. veo como más papeleo, más trabajo. Y el funcionario en Barbosa promedio no tiene la mentalidad de que chimba ayudar a la gente, sino como, este puesto me lo regaló un X político, acá me tiene mi tía, acá me tiene mi tío, yo apoyé la campaña de tal persona, entonces me dieron camello acá. Y esa es la lógica de la mayoría de funcionarios públicos por contrato en Barbosa. Entonces cuando vos llegas, ay, me quiero conformar como club, el funcionario no lo ve como, ay, qué chimba, huevón. Pero ellos sí eran muy contentos diciéndonos. Ellos son muy bonitos, muy contentos apareciendo en la foto. Y digamos que ahí cuando estamos hablando de eso con ellos, en su momento yo creo que acá hubo un grupo conformado de los de MX. Entonces ellos como que también Sí. hicieron como toda esa gestión y todo ello, y ellos no se conformaron como club y hubo como un patrocinio que se iba a hacer detrás de la cancha de Tejos. Ahí había como que un morro, pero que no pudieron porque no estaban Ahí conformados. hubo pista por mucho Eso fue lo tiempo. que me contaron ellos. Entonces ellos nos decían como conformes en como club para evitar este tipo de cosas, porque si de pronto llega como una empresa o alguien que quiera patrocinar un espacio hacia acá, no se podría porque no hay, eso cómo se le dice. No hay algo oficial, no hay algo que sustente la necesidad. Pero es que yo siento que acá en Barbosa hay muchos espacios, pero también sería como el pensar de lo que vos me decís, digamos como del consumo. Pero marica, acá hay demasiadas canchas. Pues a mí me parece que acá hay demasiadas canchas de fútbol y pues marica, y no hay como nada Pero es que diferente. técnicamente las canchas de fútbol no son de la alcaldía, son de la
de la Junta de Acción Comunal y se considera como un punto de encuentro, como un punto de reunión. ¿Sí me entiendes? Es un poco complejo, porque por ejemplo cuando usted va a pedir una cancha, usted no se la pide a la alcaldía, Ah, usted se la sí. pide a la Junta de Acción Comunal. Mm. Pero sabes que me parece muy interesante, yo creo que hay un montón de como de submovimientos en Barbosa que tienen mucho poder y mucha fuerza que se deberían unir para como fortalecer esas iniciativas que no tienen fuerza. El skate, la música alternativa, punk, rock, metal, ellos claramente no tienen un espacio. Ujú. ¿Sí me entiendes? Y tampoco veo a la alcaldía como buscándoles un espacio. Los raperos, lo mismo, no tienen un espacio. Las artes marciales mixtas, a mí me parece que lo mismo, no tienen realmente un espacio. Esa gente compite en Medellín, pero no tienen un espacio como predeterminado dentro de la sociedad. Y yo creo que todos esos pequeños movimientos se deberían unir, hacer eventos y buscar la forma de volver esos eventos lucrativos. Porque es que una sola subcomunidad no tiene la capacidad de convocatoria. Simplemente no la tiene. No, marica, no se puede. O sea, una convocatoria para hacer un evento, cobrar boletería, que la gente se sienta Ah, ok, cómoda pagando entiendo. boletería, que venga gente de Medellín. Sino que yo siento Una que sola la gente también de acá subcomunidad está no tiene. caña. Sí, La gente es muy muchísimo. contenta Y la pagando gente boletas es de medallo, pero acá son, y más acá. apoyando como esas cosas, pues autogestiona uno, Medellín paga contento una boleta para ir a ver una banda, pero viene una banda acá y uno, Ah, no, ya los vi. sí, Ya los vi en Medellín. literal, es que yo siento que eso es como también, Falta de conciencia. sí, de todo. Yo siento que uno a veces critica cosas que uno también mismo hace o uno se cuestiona cosas cuando uno está, cuando uno pertenece, digamos, a un movimiento, pero uno no detalla que uno también es así como con otras cosas y eso es como esa, yo digo que esa manera de ver las cosas que a veces no nos enseñan acá en Barbosa. Que es muy acomodada. Pues los hijos putas de acá son contentos porque tienen un carechimba celular, piensan que están en una burbuja. Y ya. Bueno, a mi parecer, o en su momento yo lo Pero vi sí, así, sí, sí. porque Barbosa es como acá no me pasa nada, pero si vos te pones como ya a pensar o a analizar como tu entorno en Barbosa, sí pasan cosas y todo eso. Ya que hablamos de que pasan cosas, pues viste lo que pasó esta semana, pues ayer no, con esa niña el De la asesinato, el muchacha, feminicidio yo siento, En la tolda. en la tolda. ¿Tú sientes? a ver, yo siento que acá en Barbosa como que pasan también mucho ese tipo de cosas, pero simplemente están como en silencio. Digamos que a Además veces porque hay uno mucha finca de como, recreo. como conversando con gente o personas que trabajan en el hospital a veces le cuentan a uno como, ay, hoy llegó una niña violada, cosas así, entonces son cosas como muy recurrentes, pero que no se cuentan y me parece como muy importante y acá como que tapan todo, porque yo me acuerdo que a mí me tocó Pero cuando... también en cierta medida hacer pública la víctima, eso es Ujú. una forma de revictimización si la víctima no está de acuerdo con que el tema Sí, salga a la luz pública. a mí me tocó cuando pasó lo de Camila y yo siento como que la alcaldía se hizo mucho lo de la vista gorda con eso y la gente a veces es como muy, pues uno como que llora un feminicidio de otro lado, uno hace bulla por redes, pero cuando pasan cosas acá uno es como, pues Indiferente. sí, como muy apaciguado y Pero, digamos, ¿qué puedo hacer? Usted, de su posición, ¿qué puede hacer para evitar eso, para darle más no, visibilidad pues a eso? evitarlo no, pero tan siquiera uno como mostrar ese, Yo creo que esto nos trae un tema muy interesante que es como el feminismo, no el feminismo de ciudad, sino el feminismo de pueblo. uh -huh, Yo siento que son como cosas muy distintas porque al fin de cuentas las ideologías tienden a adaptarse a las problemáticas de la comunidad en la que uno se encuentra. ¿Sí me entendés? Y por ejemplo, te voy a ser honesto. Encontrar invitadas femeninas para este programa ha sido súper difícil. por, Les da pena, no les gusta. La verdad, la principal respuesta es me da mucha pena aparecer en cámara. Es como la respuesta más renuente mmm, cada que invito a una mujer. Yo, yo como que he analizado un poco como la labor, o no sé cómo decirle, como de la mujer acá en Barbosa. Digamos que en el deporte
es como a veces muy extraño vos ver, o a mí me pasó al principio cuando yo empecé a montar skate, era como muy raro, la gente le decía uno cosas, o digamos que vos no ves una nena así, digamos que empoderada, digamos que con la música, yo me cuestiono como esas cosas que me gustan, como, bueno, entonces, ¿qué mujer acá antes montó skate así bastante? ¿Qué nena acá ha tocado así bien fuerte, bien duro, como que salga de ese sistema de la mujer que es así, igual a todo mundo, es como muy poco, como que las mujeres acá son más, pues, y como en todo lado, no sé si me haga entender. Sí, sí, te haces entender, pero mi pregunta es, ¿por qué crees y cómo se puede mejorar ese tema de que hay una minoría de liderazgos femeninos en el municipio? O sea, una significativa muy minoría, o sea, hay muy pocos liderazgos femeninos en el municipio, Yo especialmente en siento, las nuevas generaciones. yo siento que eso es cultural, eso también va desde la casa y también va desde los colegios. A veces en los colegios como que, digamos que se permite mucho esas cosas y también no se fomenta como el liderazgo de tanto mujeres como hombres en el colegio como, y digamos que acá en los colegios de Barbosa todo es como muy normal, como que vos no haces, Muy lineal. pues como que vos no haces nada diferente, vos no pensás, a vos no te enseñan a pensar, y digamos que eh, acá en Barbosa es como importante porque si no vamos a seguir siendo igual, pues toda la misma mierda va a ser igual. Ahora me preguntas, ¿qué podemos hacer como para promover liderazgos femeninos? Digamos que como este tipo de cosas, fomentando el deporte. Marica, este tipo de cosas, se soy honesto, ha sido difícil. Vea, solamente lo voy a ser muy honesto. De todas las personas que yo he invitado, solamente de mujeres. Solamente usted, Juliana Bustamante, sin contar por la gente que trabaja en la alcaldía, porque pues la verdad ellos lo hacen más como por deber. Okay. Pues, la vieja que era personera en esa época, eso, candidatos a la alcaldía, es como por candidatos al consejo, lo mismo no cuenta. Pero vos, Juliana Mesa, Juliana, ay, Juliana se me olvidó el nombre, el apellido, y a Yurani, y Yurani me dejó plantado media hora antes de la grabación. ¿Sabes cuál Yurani? Ella, Se me ella es olvida. como, ¿cómo es que es? Ella es como barrista, creo. Uh -huh. Sí, yo sé cuál. Y me dejó plantado faltando como media hora antes de la entrevista, Pero con es todo que, montado. por ejemplo, si podemos hablar, digamos, como de mujeres que tengan como una labor social o que hagan algo, yo creo que son como muy pocas las que podemos mencionar, la mayoría, y bueno, y como cosas que se hagan acá, aparte de lo que se hace desde la alcaldía, es muy poco lo que se hace, pues yo, a Y nadie le que, gusta hacer nada por los demás. así es que es mamón a veces. Sí, A veces es muy mamón. Pero vos como mujer que ha intentado liderar un movimiento que la verdad se podría decir que es más de hombres, ¿cierto? O qué le recomiendas vos a esas niñas que les da miedo coger la vocería, que les da miedo como levantar la mano y decir yo lo hago? Como, hey, cómo despertamos esa gana de manejar procesos, de liderar procesos en el municipio? Porque les soy honesto, yo siento que las mujeres agregan a los procesos algo que los hombres no agregan. Orden, uh -huh. ¿sí me entiendes? No se puede negar que las mujeres son mucho más ordenadas. Creo que también agregan como ese tacto sensible femenino de, Traen de público femenino. y traen público femenino, ¿sí me entiende? Y Sí. además de que no se puede negar que la estética femenina es mucho más profunda que la de los hombres. Bueno, nosotros montamos la chimbada funcional y desde que funcione todo está bien. Pero ese plus estético de la... O sea, somos distintos y claramente el hecho de que tengamos géneros distintos, sexos distintos nos hace como tener como perspectivas distintas y yo creo que eso hace que los procesos sean más efectivos. ¿Sí me entiendes? Se abarquen de mejor manera. También es Pero, más llamativo. y también obviamente es mucho más llamativo, es mucho más incluyente. ¿Cómo hacemos para promover eso en general en todos los procesos barboseños? A ver, yo qué le diría a una mujer, si me lo pregunta una niña, yo siento que uno tiene que, pues porque es que muchas veces uno tiene ganas de hacer demasiadas cosas, pero uno le da pena y uno se deja ganar por la pena, pero uno como que entra como en esa filosofía, bueno, ok, es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me hace feliz, siento que hace falta acá, soy capaz de hacerlo, a veces, muchas veces
la gente que de pronto uno tenga a su alrededor y que lo apoye a uno es como el plus que le da a uno como, bueno, que lo voy a hacer, lo voy a intentar. Es como, pues, inténtenlo, usted no pierde nada, uno no, pues realmente yo siento que la mayoría de cosas que acá sí han hecho siempre han tenido como una acogida, pero también como, digamos que el hacer vos algo autogestionado o algo solo también es eso, porque la gente de Barbosa a veces no responde bien como esas cosas. Pero yo qué le digo a una niña, no sé, que no sé, pues como si a usted le gusta eso, hágalo. Como, ¿cuál fue la línea de pensamiento que te dijo como, sabes que yo me voy a hacer cargo de esta maricada? Sino que digamos que a mí siempre me ha gustado como hacer cosas, como por la gente, yo siempre he tenido como ese plus en mí, a mí siempre me gusta como hacer, y digamos que eso me dio como la oportunidad, y ya como al ver de que yo soy buena para eso, pues, parce, hay que aprovechar, hagamos algo. Yo sé, digamos que yo a veces me pongo a pensar y yo cuando yo esté más grande, yo mire como todo este proceso que he tenido acá, me voy a sentir contenta y porque hice lo que quise, lo que yo quería. Y uno tiene como que dejar de escuchar como lo que le dice la gente o lo que le dicen los demás, cosas así. No sé. Pero me pareció una buena respuesta porque eso es tan insegura. Porque no sé. Bueno, ya hablando de un tema más general, y ya que casi no tengo invitadas en este podcast, te quería preguntar como sobre el feminismo moderno. Claramente yo creo que hay como muchas cosas que son muy criticables del feminismo moderno y pues claramente los dos somos jóvenes. Entonces la concepción de feminismo que tenés vos no es la misma concepción de feminismo que tiene mi mamá o mi tía o alguien que ya supera los 30, que ya supera los 20, 25, 27. Y ya esta nueva generación viene como con un nuevo concepto de feminismo. ¿Sí me entiendes? Como con distintas luchas, distintas prioridades. Es como si vos hablas con alguien, una mujer en los 50, el voto. ¿Sí? Ya el voto lo tiene, entonces ya es equidad en el salario y todo ese tipo de cosas. Entonces te quería preguntar como cuál crees. Pide de todo. En ese piro, ustedes también, ¿qué hay? ¿Cuál crees que debe ser como este piro? Me dañó la pregunta. ¿Cuál crees vos que deben ser como esas banderas prioritarias del feminismo moderno? A ver, Como cuáles deberían ser nuestras principales causas de lucha. a ver, yo siento que para uno hablar de lo que sea, uno tiene que informarse, porque si no, uno dice disparates. Eso no tiene nada de malo. Pues. Sí, porque también es como lo que uno piensa y así fue que se generaron las cosas. Pero yo siento que, digamos que este tema, que es como tan tensionante que uno habla de si todo el mundo abre las pepas, para mí es como informarme. Yo no sé como mucho de eso, pero bueno, soy mujer, entonces como que no quiero tampoco decir disparates, pero como en el orden de ideas. Va a ser honesto, a mí eso me molesta. ¿Qué? Del feminismo moderno. Esa imposibilidad de cometer error en decir una estupidez. ¿Sí me entiendes? Como que Pero eso no solo de las mujeres, como en general de todos los movimientos, así como uno tampoco puede decir algo de la comunidad LGTBI, o uno no puede decir algo de la izquierda, o uno no puede decir nada de la ultraderecha, como que los temas más complejos de la sociedad se volvieron los más intocables, y eso lo único que nos está haciendo es dividirnos más y más y más. Nosotros y más, mismos y más. volvimos eso así. ¿Sí me entiendes? Como, ¿por qué no se puede hablar de eso en tranquilidad? ¿Por qué una mujer y un hombre no pueden hablar de feminismo y decir barrabasadas en paz? Pero O sea, qué clase de barrabasadas pues también. la que sea, ¿sí me entiendes? Porque es que hay gente, sino que es que hablando como de eso, hay hombres que son muy pasados y hay niñas que son demasiado pasadas, porque bueno, a ver, como todo, siempre cuando inicio una chimba, pero las mismas personas vamos como pudriendo las cosas. Entonces digamos que por lo que se inició como el movimiento feminista, una chimba, pero como nosotros lo fuimos tergiversando, pues ya maluco, porque hay muchas cosas que uno dice, hey, pero eso es irónico. Entonces como que, sí, porque es que a veces las nenas son pasadas, a veces los manes son pasados y no vamos a negar el hecho que es que también hay manes que son muy pasados. Entonces pues, hey, huevo, si, yo digo que si uno va a hablar como
como de esos temas que son como tan, no sé, como tan malucos. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Uno tiene que ser, uno pues también tiene que ser como, ay, ¿cómo le digo? A mí me molesta mucho cuando la gente dice de religión y política no se habla en la mesa. Ah, pues si eso es lo que, si esa es la vida de uno, ¿cómo no va a hablar de eso? Entonces es mi punto como, marica, ¿por qué no podemos hablar de este tema sin miedo a ser funado? Yo ¿Sí me siento entiendes? que también uno tiene que pensar en el respeto, porque lo que tú dices es respetable hasta cierto punto, porque depende y lo que yo digo también es respetable. ¿Sí me entiende? Yo opino esto. Lo que yo digo no es respetable. Mi derecho a decirlo es lo que es respetable. Lo que yo digo no es respetable. Usted me puede decir a mí, esa es la estupidez más grande que yo he escuchado en mi vida y cada persona que escuche esto es más estúpida por haberlo escuchado. Eso es completamente su derecho a decirlo y opinarlo. Yo opino que usted puede decir estupideces y que usted puede creer que lo que yo digo es una estupidez. Uh-huh. Pero lo que no creo es que usted puede quitarme mi derecho a decir una estupidez. Y yo siento que eso está pasando con un montón de luchas sociales. Como que se perdió el derecho a decir algo que es una barra basada simplemente porque voy a ofender a alguien. Cuando prácticamente Pero como, usted no piensa que también hay cosas de cosas. Pues como hay por, niveles como por de ejemplo, comentarios, ¿no? como por, dame un ejemplo, ¿sí me entiendes? No, no sé. Mm, O sea, sí, pero dame un ejemplo. a ver, digamos como que, digamos que en torno Va, como a la pregunta inicial que usted me dijo, va de a las hacer mujeres hay cosas que los va a hombres son decir muy un comentario pasados. que me tiene hasta acá. ¿Qué? Pero yo igual cada que lo escucho me río. ¿Qué? Porque yo entiendo que usted tiene su derecho a decir ese comentario, pero a mí me fastidia. Pero dígalo, fe. Hombre no es persona ni familia. Ah, pero no, Esa frase, esas ese son es un cosas que... chiste, ¿cierto? Esa frase es un ¿Y chiste. por qué lo tiene cansado? Porque mi novia me la dice a cada rato. Pero me lo dice en forma de chiste. ¿Y usted qué piensa de eso? Que, ¿Mamón o qué? que es lo, yo no hago tanto ese chiste, pero es lo mismo que como cuando los hombres dicen como me conseguí un nuevo lavaplatos y muestran a la novia. ¿Sí me entiende? Ah, Eso es pasado, es súper sí, pasado, ¿sí me entiende? esos son los comentarios que yo digo que no. Pero es un chiste y técnicamente no te estoy quitando derechos. ¿Qué necesidad hay de hacer esos chistes? No. ¿Qué necesidad hay de decir hombre no es persona? O sí, bueno, O por sea, ejemplo, yo no estoy de acuerdo como las mujeres que usted dicen está como, ay, denigrando todos mi... mienten, o que las hombres que dicen como todas mienten, pues muy canzonas ya, pues bobadas. Eso es más como una lucha cómica de género, como que todas las mujeres son interesadas y todos los hombres solamente lo quieren meter. Esos son estigmas que son ciertos. ¿Sí me entiendes? Mi pregunta es, ¿por qué nos tenemos que odiar simplemente por señalarnos? ¿Por qué nos tenemos que odiar simplemente por señalar que el hombre, por ser hombre, tiene ciertos pensamientos que pueden ser machistas? Y la mujer, por ser mujer, tiene ciertos pensamientos que pueden ser extremistas en el feminismo. Yo siento que también eso es algo que se está generando, ¿no? Y que yo siento que las redes sociales han exacerbado de una manera impresionante. Pues que ya las redes sociales son un boom. Pues por ejemplo, me tocó cuando, no, marica, es que antes eso no, pues no era lo mismo como ahora que todo el mundo se, pues ya las redes sociales están demasiado... Demasiado permeadas en la vida cotidiana de las personas. Nosotros nos estamos Y grabando eso en como estos que se momentos. llega como, sí, como a empezar a ser parte como de uno y no, ¿Por qué no? pues hasta un punto, porque es que hay cosas de ahí que no, pues, o yo no estoy de acuerdo en ciertas cosas. Pues yo tampoco, pero siento como que siento no, estoy seguro que hay cosas con las que usted no puede combatir, ¿Cómo cuáles? como la revolución de la tecnología. ¿Sí me En entiendes? cierta parte es triste, en ciertos ámbitos, pero bueno, pues no es innegable, uno no puede hacer nada de eso, eso va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y tenemos que O empezar la a, usa o se queda atrás. sí, o la usa o Sí, se queda atrás. Y yo creo que tenemos que empezar a desarrollar estrategias para tener relaciones reales, saludables, aún divirtiéndonos en esta chimbada.
Porque es que hay que ser muy consciente que esa chimba vive de nuestras emociones. ¿Sí me entiendes? De que Ujú. nosotros estemos putos, felices y que queramos estar ahí, porque eso nos despierta una Pues yo creo emoción. que la mayoría de gente no piensa, no se cuestiona. Entonces por eso crece y crece y crece y la gente no entiende. Pues es muy poquita la gente que piensa esas cosas, para mí. Sí, eso es cierto. Sí, ese sí es un punto innegable, pues sí. Igual, me parece como importante como, sí, no tenerle miedo a las conversaciones. No decir cosas inteligentes, ni me parece importante decir cosas estúpidas, pero no tenerle miedo a una conversación. Sino que esa también es la vaina, como que estamos tan acostumbrados a que las cosas sean como perfectas, como siempre el comentario más intelectual, el más razonable, como me da pena decirte que no entiendo, de que no sé, cosas, yo digo como cosas así son las que hacen de que muchas veces cosas que se tengan que hablar o cosas que debemos hablar no se hagan. Y a la mayoría de gente le da pena. Pues la verdad, para eso es un podcast. Para hablar de las cosas que usted siente que la gente no está hablando, para eso es que te invité. Ujú. Y no, muchas gracias, la verdad. Te agradecería mucho si me puedes ayudar a invitar más, como más invitadas femeninas. Pero lindas, no voy a mandar feas. Ese hijo de Ay, ese hijo de puta. puta tan conchudo. Ay, Sí, ay. güey. No pues, no pues. No. Por Te voy a ejemplo, ser muy honesto. A mí también se me dificulta mucho porque al fin de cuentas yo invito, especialmente en estos, pues ya eso se ha vuelto como un equipo más grande gracias a la existencia, pues, y chimba que Barbosalanda creció, pero en gran medida yo invito a la gente que yo conocía y yo me muevo en entornos de artes marciales las mujeres son muy poquitas, son una minoría, ultra minoría. ujú, En el mundo de la política, que sí que son una minoría. Y muchas veces son una minoría y están por llenar lista. Porque hay una cosa que llaman listas cremalleras, que tiene que ser un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y colocan ahí mujeres como por rellenar la ajá. esposa del dueño del partido. ¿No? Entonces muchas son mujeres que ni siquiera quieren estar ahí. Y la verdad es que ese montón de marihuaneros con los que yo mantengo son un montón de machistas. Si no vea ejemplo número uno. Yo no soy machista. Esto es un personaje, como le dije al principio. A la mierda por hablar y ya. Entonces ese es mi punto, como si me puedes ayudar te lo agradecería mucho porque sí me parece importante como que la perspectiva femenina sea escuchada. Eh, por ejemplo, hablando como de eso, digamos que en el recorrido como del esquí yo conocí a Manuela, la mamá de Renata. No sé quién es. No sé si la conocí. Bueno, Manu, si ve esto, digamos que ella fue una persona como que me enseñó a mí mucho, digamos que como ese calor humano, como esa perspectiva como de ser mamá, de tener hijos, entonces como que eso le permite a uno como ver más cosas. No sé si me hagas Sí, entender. sí te entiendo. Sí te entiendo porque eso también se nota mucho en el entorno laboral. Ujú. Uno en el entorno laboral ve como anda, vos. Por ejemplo, yo tenía una compañera de trabajo que yo le decía que ella era mi mamá del trabajo. Y ella tenía un tacto anormal para decirte la cosa más terrible del mundo. Lograba como, no sé cómo desescalar la situación de una manera que solamente una mamá lo logra hacer. Entonces yo entiendo tu perspectiva porque yo he visto mujeres hacer cosas que yo digo como, donde yo lo hubiera hecho, la hubiera cagado. Sino que, por ejemplo, también hay muchas veces que acá hay gente que hace muchas cosas que ni siquiera como que uno sabe que son ellos y otras personas como que se lucran de eso. Acá yo siento que acá también hay mujeres que hacen cosas pero están como en el anonimato o hay personas como que se lucran De de eso. ellas, Y también o sea, yo eso lo puedo observar en la alcaldía, que me sí. parece que también hay personas valiosas allá que quieren trabajar, pero que hay ciertas cosas como que no se lo permiten. El sistema ya es corrupto, pues ya viene Sí, corrupto. ya Ya viene establecido y el que llegue a incomodar lo gustan, lo Ujú. sacan. la misma naturaleza del sistema es ser disfuncional para poder contratar más personas. Al fin de cuentas de eso viven los políticos, de meter gente a las alcaldías y buscar razones para justificar más contratos. Por eso a mí me fastidia tanto como empezar procesos para querer buscar oficialización del Estado.
Es como, parce, cualquier cosa que se haga con el Estado consiste en repartir pobreza. Pero a veces vos no has visto como, bueno, me imagino que por eso has llegado como a hacer esa, no sé si decirle introspección, como esas cosas, eso que vos me mencionabas como del entretenimiento, como para no depender como de Ujú. eso, porque digamos que yo lo he visto como a veces necesario, porque uno llega como a un punto donde no tiene, digamos, como qué más hacer, digamos el hecho de prestar una cancha, que uno tiene que ir, colocar cara bonita, decirte que uno quiere hacer las cosas bien, que no va a a haber la gente de la consumo. acción comunal, eh, pues sí, El dinero tiene mucho más poder que una cara bonita. Si usted logra hacer que su movimiento sea un producto y que ese producto sea lucrativo, y le voy a colocar el ejemplo más chimba que yo he y usted visto. lo ha visto que acá se ha hecho en Barbosa. Acá en Barbosa, sí, ¿Quién? el ¿Qué? tecno, el tecno y todas esas músicas Malucas. malucas de viciosos y pepos. Para acabar de hablar mierda, pues sí, eso es música de pepo. Ay, ese Pero es cambio. que, Parce, venga, no, no, Eduso, no, no, a no, ver, no. yo no voy a negar cosas, porque es que sería muy lógico que uno quiera hablar de algo y uno niegue las cosas, pero yo apuesto, o sea, sí, o sea, Tengo un pongo, punto. bueno, como le quiere decir, Pero pues de que eso depende como lo que la persona quiera hacer, porque digamos, yo soy deportista, pero yo no estoy como en el mundo del consumo, entonces yo como que lo Le veo voy a desde algo colocar muy otro ejemplo diferente. que no es del mundo del consumo, sino que es un deporte, el parapente. ¿Qué? ¿Qué hay de malo ahí? No, el parapente se volvió un negocio en Barbosa. Ah, bueno, En sí. estos Ujú. momentos tienen varios restaurantes en los que brindan servicios, programan tours y usted ve cada que hay un buen día, usted ve como mínimo 15 parapentes en el cielo en ese pueblo. Y me vas a decir que no nos hemos vuelto un destino turístico para ir a tirar parapente. ¿Es un deporte o no es un deporte? Sí, Lo volvieron un negocio y crearon un entorno de financiación en torno a ese deporte, ¿sí o no? sí. Ese es mi punto. Ese es mi punto, que no dejes que tu falta de creatividad te diga que tienes que ir a Pero, mamar por la teta ejemplo, del yo le Estado. pregunto, ¿usted siente que esta clase de deportes alternativos que a veces es como tan difícil conseguir público que se mantenga constante, vos crees que se pueda lograr? Parce, en 2 años no. En 3 tampoco. En Ujú. 4, maybe. En 5, lo más probable es que sí. Vea, la gente que habla pues a mí me gusta mucho ver chimbadas y leer chimbadas, especialmente sobre cómo montar proyectos eficientes, porque pues nos estamos grabando para un proyecto que empezó hace como 4 años Ujú. y ya mucha gente sabe que es Barbosalandia. ¿Sí me entendés? Para bien o para mal, pero conocen esa chimbada. ¿Cuántos podcasts hay acá en Barbosa de personas? La radio de Barbosa. No, pues que eso solo dice la misa. Ya, yo creo que yo, no sé quién más. Pues si hay alguien más, no lo conozco y si escribirnos al DM para que caiga, porque qué chimba promover cualquier otro podcast. Pero en gran medida, la gente que lidera proyectos dice, si usted monta un proyecto para menos de 5 años, sepa que su proyecto va a fracasar. Todo proyecto exitoso toma un periodo mínimo de 5 años para ser exitoso. Yo siento que también uno está acostumbrado como que las cosas... O sea, ya, Ujú. 5 años es muy mamón. Claro, ajá. Entonces yo le digo eso, como lo más probable es que el evento, el primero que hagas, va a ser un mierdero, te van a salir cosas mal, va a ser estresante, vas a perder plata, va a haber problemas con la boletería, la gente se va a ir puta, como puede que sea una Se intentó rechimba. hacer uno una vez como en el Chaparral, ¿no? Yo hice varios y me di cuenta que el primero no salió una mierda, el tercero no salió Pero una... sí fue gente. Sí, sí, a esa fiesta fueron, según la boleta, y eso que se coló gente. Según la no, boletería. pero ella dice desde el evento de artes marciales en el Chaparral. Ah, Eso no, no, usted lo canceló, eso yo ¿no? lo ¿Por cancelé. qué? Por muchas cosas. La gente no le gusta camellar. Porque yo tengo muchos muchachos que les gusta dar pata y bolear puño y que les encantan las artes marciales, pero no les Para gusta la hacer. administración. Entonces usted quedó solo haciendo Entonces eso. yo quedé solo haciendo eso, yo les dije, la chingo, muchachos, este estrés no me lo voy a montar en la cabeza y más si esto. Y ellos se dieron cuenta y la verdad ha cambiado mucho como
la metodología porque se dieron cuenta como si estallamos a EUSE se estalla y nos deja todo tirados. Entonces no estallemos a EUSE. Eso de MMA, ¿usted cómo hizo para que le prestaran ese espacio ya? Parce, eso fue, en gran medida tuvo mucho que ver Barbosalandia. La presión. La presión de esta chimba. Porque pues, o sea, hay gente que trabaja en la alcaldía que me dice, parce, si usted en un video que publica en Instagram menciona a un funcionario público, ese funcionario público tiene una semana maluquita. No, tampoco así, no, tampoco tanto poder, pero sí como que, como mínimo, le afectas como la salud mental al funcionario que menciona. ¿Sí me Y entiendes? porque no están acostumbrados acá que Exacto, y hablen. más porque en Barbosa nadie conoce a nadie, ¿sí? Pues especialmente en temas de servicio público, todo es como muy por debajo de mesa. Okay. Sí me entiendes, mucho rumor de pasillo, pero la mayoría del público no sabe quién es el secretario de X o Y departamento, ¿cierto? Y el anonimato, parce, es riqueza, ¿sí me entiendes? Porque si nadie te está mirando, puedes hacer lo que te dé la gana, no. Como en esos cargos. Okay. Exacto, el anonimato es riqueza. Entonces, la verdad eso empezó, ni siquiera la primera vez el espacio lo pedí yo, lo pedí un señor que se llama Andrés. Él fue campeón nacional de lucha como en el 80 y punta. ¿Cuál? ¿Ese moreno macizo? No, se lo ve y él no tiene pinta de ser un animal. Es un señor con gafas, canoso, blanco, no tiene pinta de nada. Y él entrenaba conmigo en Medellín. Y él me dijo, hey, hay una cosa que llaman open mats, que es como ir a combatir, pero no hay una clase, no hay como un inicio ni un final, sino que la gente va, juega un ratico, se entretiene y vuelve y se sale. Pues se llama open de abierto, mat de colchoneta. Entonces como colchoneta abierta para todo el mundo. Y nosotros íbamos los sábados a Medellín. Me dijo, como hagamos esa maricada en Barbosa, que puede estar viajando. O sea que él fue el que le dio la idea. Y él fue el que Pero usted antes no quería hacer eso. No, y él fue el que pidió el espacio. Ok. Él pidió el espacio y yo iba e invité a parceros y toda la huevonada, íbamos allá, hacíamos un open mat y no le dábamos gran cosa. Y de repente como que él empezó a invitar gente y empezó a llegar gente y esa gente empezó a invitar gente. Entonces dijimos, listo, ahora vamos a un horario en semana. El único horario que había disponible en semana, como existía judo y existía karate, nosotros escogimos fue el horario de la mañana. ¿Y acá antes habían artes marciales o no? Judo ha existido toda la vida. Yo empecé en judo cuando era muy niño. Pero es que usted da varias, como, no. Pero no, yo empecé en judo acá siendo estudiante del profesor Arcercio Londoño. No, pero yo le estoy preguntando que si lo que usted, la formación en este momento que usted está dando ya la habían llegado a dar acá en Barbosa. No, mixtas no. No, acá había judo y karate. Entonces, sí, lo mismo de siempre. En el latillo, que yo no tengo nada malo que decir del profesor de judo, Arcercio Londoño. Muchas gracias por lo que hiciste por muchos de nosotros. Y ya llegó otro profesor que tenía un carácter muy pesado y que la verdad acabó con el proceso de judo. ¿Cuál? El profesor, no quiero decirlo el Beneco. Sí, yo estuve en judo. Usted estuvo judo con él. Sí, pero me salí por él. Por él. Parece sí, él es una persona que él es excelente entrenador para un equipo de competencia, para un equipo de élite, para un equipo de maricones de 28, 25 que ya están queriendo ser olímpicos. Él no es un buen profesor para un grupo de iniciación, ¿o qué? Sí, para un grupo de iniciación, no, ese man es un psicópata. Pero para usted entrenar psicópatas, usted necesita un psicópata, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque hay pelados que son unos psicópatas. Hay pelados, porque en ese deporte también hay como un aspecto de bravuconería. Pero eso es chévere porque también Porque se exigen, ¿cierto? Y también como que eso permite como de que se merme de pronto eso y no se salga a las calles o cosas así, ¿no? Yo le digo como en el salón de entrenamiento, hay un aspecto de bravuconería. Cuando usted ya están queriendo llegar a la élite, que es ese grupo de personas que ya ganaron mucho en amateur y quieren hacer ese salto a profesional, o los que ya son profesional y quieren hacer el salto a otro país. Esa gente tiene que sentir que tiene que ganar cada pelea. Porque si usted siente que gana cada pelea, o sea, si usted siente que va a ganar cada pelea, lo más probable es que usted va a ganar cada pelea. Pura psicología. Hay una frase de este deporte que muchos coaches dicen y es, antes de que empiece la pelea, normalmente
cada peleador sabe quién va a ganar la pelea. Normalmente, parce, usted sabe qué peleador se está montando con la mentalidad de yo vine acá a sobrevivir o la mentalidad de yo vine acá a ganar. Ok. Entonces, cuando usted ya está en la élite y usted quiere ser de la élite, usted siempre tiene que tener la mentalidad yo vine acá a ganar. Yo acá no vine a sobrevivir. Y eso es una mentalidad un poco psicópata, que cuando usted tiene un salón de 10 de esos malparidos, es difícil de controlar. Es difícil de controlar y es un descontrol y se dan y muchas veces uno dice, vamos a hacerle suave muchachos para que calentemos y resultan queriéndose matar. ¿Sí ¿Cuántas nenas usted tiene allá? Mafe. Allá, constantes, 2. Ujú. Así que van de vez en cuando y que se divierten y parece para que los juegos de mano son divertidos. Pues si me entiendes, es forcejear con alguien y más con alguien que vos sabes que no te va a lesionar, que no es bruto, ¿sí me entiendes? Especialmente cuando hay tanta diferencia de peso. Porque, por ejemplo, yo entreno con Mafe, yo a Mafe le tengo por ahí 30 kilos de diferencia. Eso se siente. Entonces, como forcejear con alguien que vos sabes que es más grande, pero que no te va a lastimar, es divertido. ¿Sí me entendés? Pero no para hacerlo para ciertas personas todos los días. Ok. Entonces, así disciplinada que sea una psicópata, Mafe y Nati. Por ejemplo, Mafe digamos es que muy buena, es usted cuando muy buena. se puso como a pensar, bueno, me voy a poner serio en esto, le voy a meter la ficha. Fue cuando ya me empezaron a tosigar por competencias. Porque yo empecé dando clases en la mañana, normal, yo iba a entrenar en las noches, Pero como un parche, como ok. parche, Ujú. como por promover el deporte. Y empezaron a llegar muchachos muy empeliculados. Muy empeliculados. Ahí llegó Emanuel El Tren Álvarez. Ahí Que llegó de pelado ya como José. que Ese cosía pelado. acá. No. Usted fue el que le empezó a Juan sacar Manuel a llegó que, conmigo sin saber tirar un hijo de puta puño, sin saber tirar una hijo de puta patada. bueno, entonces ese ha sido como el 2 años. proceso que más ha Y crecido. José. José, ellos dos han sido como los que más han crecido conmigo. Entonces ellos ya llegó un punto en que toda persona que llegaba lo cascaban. Pues no lo cascaban mal, sino como que lo dominaban técnicamente. Ujú. Entonces ya empezaron como a tosigarme como, hey, una competencia. Hey, una competencia. Y ya han competido. Sí, y había acá un pelado que se llamaba el polaco, José. Y él ya competía en Medellín. Y él me dijo, parce, usted es coach, me puede coachear. ¿Cómo así? O sea, cuando yo estoy acá, afuera de la reja, yo veo cosas que la persona que está ahí no ve. ¿Sí ven dónde es? Entonces yo les tengo como que decir, haga esto, haga esto, haga esto, usted le está haciendo esto. Y José, no, José Luis, hay 2 Joses. Ajá. El polaco no tenía coach. Entonces él se montaba ya a esa jaula a improvisar y le había ido lo más de bien, pero él es de Venezuela. Entonces él terminó acá en Barbosa por cosas de la vida, pero él es de Venezuela. Y ya cuando me conoció a mí, él ya estaba compitiendo en Medellín. Ok. Y me dijo, hey, ¿me puedes coachar? Pues puede ser mi esquina. Yo, acá le puedo decir de una. Venga, aprendas el vocabulario que yo uso, venga, aprendas de mi lenguaje, para que me entienda. Y en ese momento seguís con él en lo mismo. Él se volvió muy indisciplinado. Él se volvió muy indisciplinado, pero él tuvo 2 victorias consecutivas brutales, Ok. siendo yo coach. Y después de eso peleó por el título y perdió. Perdió por el título amateur. Y desde eso se desmotivó feo. Y ya después que él peleó y que varios de los muchachos del salón lo dominaban a él en entrenamiento, empezaba a decir como, ay, vení, yo quiero competir, yo quiero competir. Y ahí fue que me lo empecé a tomar más en serio porque es como, estos hijos de putas se van a encerrar en una jaula a darse puños con otra gonorrea y están confiados de que yo les grite qué tienen que hacer. ¿Sí? Y están confiados de que yo les vengo enseñando durante 2 años herramientas suficientes para que puedan sobrevivir ahí. Y entonces usted ahí ya pidió el espacio, ¿ok? No, yo tenía el espacio desde que lo pidió Andrés. Ok. Todo ese tiempo nosotros tuvimos el espacio, tuvimos que luchar a veces, tuvimos que confrontarnos a veces. Hubo varios heladores que llegaban como, sálganse pues, que nos va a sacar. Y usted que le tocó mandar carta. Sí, obvio, todo el proceso y ya llegó un punto en que como que los gerentes del INDER saben que MMA Barbosa es un proceso súper independiente y con ellos no se meten. Y nunca ha pasado como, ve, hagamos eso, venga, venga, venga.
o por el hecho de que ya saben cómo sos Parce, vos. sabe que como yo en cierta medida entiendo cómo funciona la administración pública, yo no como cuento. Ujú. Y yo sé que el INDER está endeudado completamente durante 3 años. El INDER, con los ingresos que tiene en estos momentos, se demora 3 años para pagar las deudas y para pagar los gastos mensuales, para Lo quedar en que, cero. O sea, estamos tan endeudados que para llegar a cero, no para llegar a números positivos, para llegar a cero, pagar todas las deudas y pagar los sueldos actuales, nos demoramos 3 años sin gastarnos un peso extra. a mí la otra vez me comentaron algo como de que el INDER en algún momento va a pasar como a ser de alguna secretaría de acá. O va a pasar a ser una secretaría. Y eso, pues ahí sí se pierde todo, ¿no? Es complejo, es muy complejo, es más complejo de lo que crees, la verdad. Depende de quién sea el alcalde, depende de cómo gestionan la plata, porque el rublo más chiquito se va para cultura y para... Porque, por ejemplo, el recurso que da el INDER es como un recurso que no toca la alcaldía, ¿cierto? No toca la alcaldía y también hay ciertas cosas que tiene que dar la alcaldía. Es que eso es un presupuesto combinado, hasta donde tengo entendido. Ujú. Y lo quieren cambiar para que sea una secretaría. Yo creo que también debería ser una secretaría. Por, Porque hace más fácil colocar presión sobre la administración municipal para que sea una prioridad. ok. Porque es que en estos momentos la plata, realmente los rubros más grandes son obras públicas, ¿cierto? Que es el cemento del pueblo. Mm. Eso es donde se va más plata. Y en pagar salarios a los funcionarios. Eso también se va mucha Siempre ha sido el plata. problema acá. Ujú. Entonces, el hecho de que el alcalde sea el administrador del gasto hace que esa plata que nos gastamos en obras públicas pueda haber como esa presión política de decirle ahí, que le más al INDER. ¿Y si lo ve posible? No sé, no sé. Igual puede que esté diciendo una burrada. ¿Sí me entiendes? Tampoco soy abogado, pero según lo entiendo, más o menos así es. Bueno, pues no siendo más, Angie, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias como por venir acá a hablar mierda un ratico y tragarte la pena, porque sé que tenías pena. Tuvimos que hacer, Esa botella de agua. semana Sí. sábado, tuvimos que hacer la primer toma como 8 veces, manito, porque esta mujer estaba que se derretía de la pena. Pues siento que no hablé tanto, pero bueno. No, ¿Quieres normal. seguir hablando? No, ¿Quieres seguir hablando? así está muy Igual, bien. por acá súper bienvenida. Y pues qué chimba que esto sea también un espacio para las mujeres, las voces femeninas, las luchas femeninas, que claramente yo no las puedo. Ujú. Ok. Ay, ¿por qué no? Mentiras, no, porque no es mi causa, ¿sí me entendés? No, pero a ver, a mí me parece como chévere que las mujeres acá no les dé pena como hacer lo que quieren, porque a veces uno eh, se evita mucho la vida, evita mucho como lo que uno quiere y a veces uno no sabe ni siquiera para qué uno sirve. Pues yo en qué momento iba a pensar de que yo iba a montar ese y que iba a ser buena y que me iba a gustar. Entonces yo siento como que las mujeres eviten como mucho eso, porque nosotros somos como mucho como el que dirán, porque obviamente la mujer siempre va a haber más presión por Ujú. muchas cosas. Entonces como que hagan lo que quieran, si quieren montar skate, monten, porque por ejemplo a mí se me han llegado a acercar niños como, ay, pues que a mí me da pena, y como todo ese tipo de cosas, entonces pues marica, haga lo que usted se le da la puta gana. Si algún día las niñas que yo les doy clase llegan a ver esto, ojalá sigan Respeten los a sus caminos padres, y les No tienen guste. vicio. no tiren Mm, vicio. no, nada. Hey, muchas gracias a los que vieron este espacio. Recuerden dejar sus comentarios de odio, aprobación, En ahí este no. abajito. Eh, En otro, en otro. en otro, pero en Acá no, este no por dejen favor. comentarios. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí de nuevo. Recuerden darle like, suscribir en la campanita, la buena, y estén pendientes para más contenido.